Hola chiquillos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bueno, me presento para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Sebastián Welch, uno de los maestros de los jóvenes, ¿cierto? De nuestra iglesia bautista misionera Coquimbo La Serena. Y hemos estado aprendiendo a lo largo de este tiempo, enseñanzas, ¿cierto? De personajes bíblicos y llevándolo a este mundo posmoderno. Así que quiero invitarlos a que podamos aprender el día de hoy de este personaje que hemos estado viendo, que es David. Así que, bueno, de empezar, quiero encomendarme al Señor a que nos guíe en este tiempo, ¿ya? Así que si pueden cerrar sus ojos para pedirle al Señor que nos guíe. Amén. Oremos. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por este tiempo que vamos a tener junto a sus palabras. Seas tú hoy hablando en nuestras vidas, Señor, y que seas tú también hablando a través de mí, Señor, a cada uno de los muchachos, Señor, o a cada una de las personas que quizás puedan ver este video o este mensaje, Señor. Le pedimos su compañía y su dirección en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, muchachos, vamos a leer este pasaje bíblico, ¿cierto? Donde se encuentra la historia de David, ¿cierto? Que se encuentra en 2 de Samuel 24. Y vamos a dar lectura, ¿ya? Para ver de qué se trata, ¿ya? Y qué es lo que Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Y dice, David censa al pueblo, ¿ya? Y dice así la palabra del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá, y dijo al rey Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Bersebas, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército salió, ¿ya? Pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzi, y de allí Danján y los alrededores de Sidón. Dice el 7, fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. O sea, se arrepintió, ¿cierto? Se arrepintió del condoro que se había mandado. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Entonces vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos, y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me he enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. O sea, se vio que estaba entre la espada y la pared, ¿cierto? En grande angustia estoy,
caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70.000 hombres. Yo sacaba la cuenta más o menos cuánta gente ha muerto en este último tiempo por el coronavirus, ¿cierto? Y en uno de los tres países que ha muerto más gente ha sido en Estados Unidos, Italia y no sé qué otro país más, parece que era España. Y más o menos daba justo el número este. Imagínense la gente que murió en esa peste que hubo. Y entonces cuando el ángel extendió su mano, dice, sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Entonces dice el 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Dijo Arauna al rey: entonces Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el día de hoy esta porción de la palabra del Señor? Bueno, la idea principal, ¿cierto?, de todo esto es que la posmodernidad muchas veces nos invita a tener una fe sin sacrificio, una fe con poco compromiso, una fe sencilla, ¿cierto? Una fe, muchas veces como le llaman, una fe light, ¿ya? A tener una fe sin sacrificio ni compromiso. Entonces, David decidió censar al pueblo de Israel, y al Señor no le gustó mucho esa idea. Y bueno, vamos a ver por qué no le gustó, ¿ya? Porque ustedes se preguntarán: ¿qué tiene de malo censar a un pueblo? ¿Ya? Entonces, dice, incluso Joab, ¿cierto?, uno de los más directos colaboradores políticos y militar de David, ¿cierto?, como su mano derecha, trató de hacerlo desistir de esta decisión de censar al pueblo, y con más claridad que el mismo propio David, supo ver las implicaciones negativas que tendría este censo, ¿cierto?, espiritualmente, porque él se dio cuenta de algo. Entonces, fíjense lo que dice en Primera de Crónicas 21, del 1 al 17. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ver qué es lo que dice. Primera de Crónicas 21, 1 dice: después de 21, perdón. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, ¿quién fue quien le metió en la cabeza hacer esta cuestión del censo a David? Fue Satanás, ¿ya? Entonces, vemos quién estaba detrás de esto. Entonces, el consejo de Joab tenía sentido. ¿Por qué se hacen los censos? ¿Se han preguntado ustedes por qué se hacen los censos? Bueno, ¿para qué es necesario saber
la cantidad de gente que vive en el país? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Para qué es necesario saber? Bueno, fundamentalmente por dos razones, ¿ya? Y una de esas dos razones es las razones económicas, ¿ya? Saber cuánta gente tiene que pagar impuestos, ¿ya? Por eso esa es la primera razón. Y la segunda razón es por causas militares, ¿ya? Para saber con cuánta gente, ¿cierto?, dispone para una guerra. ¿Ya? Todo esto parece indicar que esta última razón fue de la cual estaba interesado realmente David, ¿ya? La parte militar, ¿ya? Él quería saber, mejor dicho, antes que lo económico, quería saber bien la parte militar, con cuánta gente disponía para ir a una guerra, ¿ya? Y esto dice, Joab le entregó al rey los resultados de este censo militar, y en Israel habían 800.000 hombres, ¿cierto?, dispuestos a servirle en el ejército, y 500.000 más de Judá, ¿ya? Entonces era una gran cantidad de personas. Y una vez cometido el pecado, ¿ya?, como nos suele suceder a todos, ¿ya?, David se sintió culpable. ¿Le ha pasado a ustedes o no que han pecado o han caído en algo y después que uno cae en el pecado, ahí es donde uno se arrepiente, ¿cierto? Y dice, chuta, realmente metí las patas, no debería haber hecho esto, pequé contra el Señor. eh, y ahí nos arrepentimos, pero no nos arrepentimos antes, ¿cierto? Nos arrepentimos después que ya dejamos la embarrada. Entonces, cuando uno lee el texto, ¿cierto? No parece que haya nada grave en llevar a cabo lo que David hizo, que fue censar al pueblo, ¿ya? Pero si mirásemos más de fondo, nos daríamos cuenta que algo estaba mal, ¿ya? Dios es soberano y Él ve todo, ¿cierto? Ve las intenciones de nuestro corazón y Él vio realmente lo que David había sentido en su corazón, ¿cierto? A lo mejor empezó a sentir orgullo en su corazón, a lo mejor empezó a sentirse grande, yo soy no sé, ustedes se han dado cuenta, estos líderes políticos, no sé, ¿se acuerdan de este chinito medio gordito de allá de Corea del Norte, Kim Jong-un? Eh, no sé si lo han visto por la tele, que siempre le gusta mostrar su poderío militar que tiene, ¿cierto? Mostrando, desfilando a todo su ejército, ¿ya? Entonces, no sé, este mismo, el presidente ruso, el Putin, ¿cierto? También vemos cómo ellos imponen su fuerza militar, tenemos cohetes, tenemos esto, no sé cuánto. Entonces, hay orgullo de por medio. Y esto fue lo que le ocurrió a David, ¿cierto? Empezó a sentir orgullo porque empezó a crecer una nación grande, ¿cierto? Y empezó a sentirse con poder, con orgullo, ¿cierto? En su corazón. Y eso fue lo que le molestó al Señor, ¿ya? Y es por eso que David había censado al pueblo para saber con cuánta gente, ¿cierto? Cuán grande era su imperio. Entonces, se estaba volviendo autosuficiente y olvidando que había alcanzado esa posición, ¿cierto? Y ese poderío militar lo tuvo a través de Dios únicamente, ¿cierto? Sabemos que todas las batallas que Israel tuvo siempre las ganaban no por lo capaces que eran ellos, sino que porque Dios peleaba por ellos. Y siempre ha sido así en el Antiguo Testamento. Ustedes si se fijan en todas las batallas anteriores, vemos que era Dios quien les daba la victoria. Entonces, esto había ocurrido en el corazón de David, ¿cierto? Se vio autosuficiente, ¿cierto? Olvidándose de quién lo había puesto en esa posición, ¿ya? Y todo lo que él poseía no era gracias a su fuerza ni a su potencia militar, sino a la bendición o la intervención de Dios únicamente, ¿ya? Entonces ahí fue donde dice, he cometido un pecado muy grande, ¿cierto? He actuado neciamente. En el verso 8, en el 10 parece que dice, he actuado neciamente, ¿cierto? Te ruego, Señor, que perdones mi maldad, ¿cierto? He pecado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Por las cosas que no iban a quedar allí, Dios, por medio del profeta Gad, le dio a elegir al rey 3 castigos, ¿ya? Y estos 3 castigos eran
¿cuántos años de hambre? ¿Ya? Eran 7, creo, años de hambre. La primera, ¿cierto? Después era eh, que sus enemigos lo persiguieran 3 meses, ¿cierto? Y que tenía que ser sometido por sus enemigos. Y la última era 3 días de pestes. Y muchas veces si nos ponemos a analizar, pucha, en la encrucijada que se encontraba David, ¿cierto? Difícil la elección que le dio el Señor, ¿cierto? Elige 3 castigos. ¿Cuál de estos castigos elige? 7 años de hambre, ¿cierto? ¿Ustedes han pasado hambre algún día? No sé si les ha tocado un día que no llevaron la colación al colegio, no sé, o un día que, no sé, tuvieron un día mucha hambre y no tenían que comer y lo mal que se sienten, ¿cierto? Imagínense 7 años, o sea, es mucho tiempo, o sea, yo digo, David de haber dicho, no, 7 años es demasiado y hambruna, no, lo descarto al tiro, ¿cierto? Después, 3 meses, ¿cierto? Ser sometido por sus enemigos en manos de hombres, mucho sufrimiento, a lo mejor lo pensó, pero David conocía también a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo él? Eligió la tercera, ¿cierto? La peste. ¿Por qué? Porque esta peste, ¿cierto? Iba a estar en manos de Dios. Entonces, vemos cómo, dice, por medio del profeta Gad, le dio a elegir a sus tres castigos alternativos. Entonces, 3 años de hambre en el país, o 7 años de hambre en el país, o 3 meses que lo persiguieran su enemigo, o que el país sufriera 3 días de peste. ¿Ya? Entonces, en el verso 13 de Primera de Crónica 21, dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. O sea, a la vez, ¿cierto? David se había equivocado, pero también se arrepintió y fue astuto, ¿cierto? Porque eligió el castigo en manos de Dios, ¿cierto? Prefirió que ser castigado por Dios que por los hombres. ¿Ya? Entonces, porque él conocía también que Dios es un Dios misericordioso y confió en eso, ¿ya? O sea, obviamente el castigo iba a venir de parte de Dios, pero él conocía que Dios iba a tener mucho más compasión, ¿cierto?, de él y misericordia de su pueblo. Entonces, la respuesta de David fue que prefería caer en las manos del Señor, ¿ya? En la tercera opción, que era la peste, ¿cierto? Entonces, eh, David confiaba en esta bondad y misericordia de Dios antes que en las manos de sus enemigos, ¿ya? Entonces, lo que sin duda no tendría la mínima misericordia de él. Obviamente, hombres lo iban a destruir, lo iban a hacer pedazos, ¿cierto? Pero dice, la peste vino sobre el país y en el primer día murieron 70.000 personas. Y es curioso porque la gente estaba destinada a erosionar la base demográfica del país. Ya esto iba a tener una gran consecuencia en su país, ¿cierto? Que le iba a bajar su población, le iba a bajar la gente que tenía para el poderío militar que iba a tener, ¿cierto? El número le iba a bajar. Entonces Dios atacó, ¿cierto? Específicamente en el área que por la que pecó David, ¿cierto? Y le tocó donde más le dolía, ¿cierto? Eso que estaba sintiendo, ese orgullo de ser una gran nación, fue allí donde también, Dios tocó, ¿cierto? Con castigo y mucha gente murió, ¿ya? Entonces, eh, vemos cómo cuando el ángel de la muerte se dirigía hacia Jerusalén para destruirla, según lo que indica el texto, dice, el Señor se arrepintió del castigo que había enviado, ¿cierto? Se arrepintió. ¿Qué le dijo al ángel? No, ¿cierto? Porque David había clamado, ¿cierto? Había clamado. Fíjense lo que dice el verso 15, dice, y los hijos de Amón viendo, no, perdón, el verso 15 de primera de Crónicas 21, dice, y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová
y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Ya, entonces, según lo que indica el texto, el Señor se arrepintió del castigo que había enviado, ya, y David, por su parte, reclamó para él que él había sido el culpable de todo lo que le estaba pasando también a la nación, ¿cierto? Porque él había sido principalmente el que había pecado y que parara, ¿cierto? Todo esto que estaba aconteciendo y que él fuera castigado, él y su casa, ¿ya? Y Dios decidió detener la mortandad justo cuando el ángel estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, mientras éste trillaba su campo, ¿ya? Entonces el profeta volvió a presentarse ante el rey y le dijo que levantara un altar allí, ¿cierto? Y que en ese mismo lugar pudiese levantar un altar para allí poder hacer este sacrificio, ¿cierto? Y para que la peste se detuviera. Entonces, dice, el diálogo que tuvo lugar a continuación entre los dos personajes está lleno de significado. Fíjense, del 22 al 27. Espérense un poquitito. Miren lo que dice el verso 22. Y entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que yo edifique un altar. Estoy en Primera de Crónicas 21, ¿ya? Del 22 al 27. Entonces dice, entonces Jehová dijo a David, a Ornán, dame este lugar de la era para que yo edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz e invocó a Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. ¿Ya? El diálogo que tuvo lugar a continuación está lleno de significado. ¿Ya? El Jebuseo estaba dispuesto a dar todo lo que él tenía, todo, todo. Imagínense, o sea, una persona que tiene una parcela, ¿cierto? Y ara la tierra, es una persona sacrificada que muchas veces no tiene lo suficiente, pero él estuvo dispuesto a dar todo, ¿cierto? Él estuvo dispuesto a darlo todo porque era para Dios. Entonces él le ofreció todo para el sacrificio. Entonces, el Jebuseo estaba dispuesto a dar todo lo que él tenía en beneficio de aquella causa, ¿cierto? Porque era para que también la mortandad cesara, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Él accedió a ofrecer su terreno, ¿cierto? Incluso los bueyes y el arado para que todo sirviera para leña, ¿cierto? Para hacer ese holocausto y quemar allí y presentar ese sacrificio para perdón de los pecados, ¿cierto? Y un tremendo sacrificio económico para alguien que vivía en medio del campo, ¿ya? Ustedes saben la vida sacrificada que lleva esa gente, ¿cierto? Que muchas veces tiene que trabajar a todo sol, y él estuvo dispuesto a entregarlo todo, su terreno, ¿cierto? Todo lo que él tenía. Entonces, pero David hizo una afirmación muy importante, no sé si se fijaron, dice, eso no puede ser, ¿cierto? No voy a ofrecer al Señor mi holocausto que nada me cueste, ¿cierto? Él no iba a ofrecer algo que no le costara nada, ¿cierto? Él tenía que ofrecer algo que realmente sí que le costara, ¿cierto? El asunto le costó 50
ciclo de plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos aplicar con toda esta enseñanza para hoy en este mundo postmoderno? Bueno, dice, hay una historia de un doctor, ¿cierto? Antonio Cruz, que escribió un libro de la editorial CLIE en el 97 y habla de la fe cómoda que podemos estar viviendo muchas veces hoy en día. Y fíjense lo que dice, un tipo de fe típico de la posmodernidad, ¿ya? Es un producto de ella, lo hace con las siguientes palabras, dice, es aquella fe que se profesa a un Dios poco exigente, ya que muchas veces lo vemos hoy en día, que muchas veces la gente, no, si Dios no te exige nada, que aquí, ¿cierto? Y se contenta con un amor abstracto e idealista, alejado de compromiso fraternal o social. No, si Dios no te pide nada, ¿cierto? Si tú tienes que solamente ir a la iglesia cuando queráis, ¿cierto? Podemos, está lleno de gente así que muchas veces habla de un Dios así como super light, ¿cierto? Se trata de un Dios creado a la imagen del hombre posmoderno que nunca pide, solo parece estar dispuesto a dar, ¿cierto? O sea, el Dios que vemos hoy en la posmodernidad es un Dios que siempre está tratando de darnos todo, ¿cierto? Lo que ellos creen. Entonces siempre preparando para ofrecer momentos religiosos agradables, sentimientos de euforia en determinadas ceremonias multitudinarias, alimento para los necesitados, trabajo para los desempleados que se les pide con fe, un señor criado, ¿cierto? Empleado exclusivamente en el servicio doméstico del ser humano. Entonces vemos que no le falta razón a este escritor, ¿cierto? Tiene toda la razón. Muchos creyentes influenciados por la posmodernidad buscan una fe ligera, una fe que los bendiga, ¿cierto? Una fe que los llene, una fe que los satisfaga, ¿cierto? Una fe que no tenga costo ni sacrificio, ¿cierto? Mucha gente busca eso, ¿cierto? Que Dios sea, que los llene de bendiciones, ¿cierto? Pero ellos que no tengan que hacer nada a cambio, ¿cierto? Que Dios sea quien les dé, pero ellos no quieren entregar nada a cambio. Entonces quieren la corona, pero no desean cargar con la cruz, ¿cierto? Que es lo que Dios nos manda, ¿cierto? O sea, les gusta lo dulce, pero no lo amargo, como bien se dice en el buen chileno, ¿cierto? Entonces son creyentes que han desarrollado una religiosidad en la que se habla de bendiciones, prosperidad, ¿ya? De sanidad, crecimiento, satisfacción, pero que se les menciona muy poco el dolor y el sufrimiento, ¿ya? Entonces, nos recuerda que debemos esperar ni anhelar una fe que no sea costosa. Nos llama la atención sobre la importancia de estar dispuesto a pagar el precio que implica seguir a Cristo. Muchas veces se nos olvida que tenemos que tener en cuenta eso, la importancia que tiene en nosotros el estar dispuesto a pagar el precio, ¿cierto? De seguir a Cristo. Muchas veces vamos a tener que vernos dispuestos a ver cuánto amamos realmente al Señor. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Ya? Muchas veces nos va a tocar, no sé, estar en situaciones donde realmente se va a poner a prueba nuestra fe. Y realmente ahí se va a ver si realmente estamos dispuestos a pagar este precio, ¿ya? ¿Qué precio has pagado por Cristo? ¿Ya? Hay precios que no deseas pagar. ¿Por qué? ¿Cuál es tu reacción frente a los problemas? ¿Ya? Las crisis, las pruebas, las tribulaciones. Es allí donde realmente se ve nuestra fe verdadera. Si realmente confiamos en Dios, ¿cierto? ¿Cómo encajan tus perspectivas de la vida cristiana? ¿Ya? ¿Qué lugar juega en el seguimiento a Cristo? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo, como lo hizo este muchacho Arauna, ¿cierto? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? ¿Ya? ¿O le das solamente las migajas a Dios? ¿Ah? David estuvo, ¿cierto? David se dio cuenta que debía entregarle todo, ¿cierto? Y no algo que le sobraba, sino que dárselo todo. Esta ofrenda que él ofreció a Dios, ¿cierto? Para que él calmara la ira de Dios, ¿cierto? Este sacrificio, tuvo que también
pagar por ella, ¿cierto? Entonces Dios quiere que podamos entregarle todo de nuestro ser, ¿cierto? Que podamos entregarle todo nuestra vida, que sea una fe que no nos cueste, ¿cierto? Una fe no sencilla, una fe que realmente pueda demostrar que es una fe verdadera, ¿ya? Así que les animo a que podamos vivir esta fe verdadera y no una fe sencilla, ¿ya? Una fe que realmente nos cueste, ¿ya? Nadie dijo, muchas veces se dice, no sé, muchas veces yo he escuchado gente que dice que ser cristiano es fácil, ¿ya? Que es todo lindo, que es todo color de rosa, pero no es verdad. Va a haber situaciones donde nos va a tocar pasar por adversidades, ¿cierto? Va a haber situaciones difíciles que donde se va a ver probada nuestra fe y es allí donde realmente tenemos que salir victoriosos y demostrar que con nuestra fe hemos entregado todo nuestro ser a Dios, ¿cierto? Y confiar que Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. Así que no seamos como este mundo posmoderno, ¿ya? Que muchas veces tiene esta fe sencilla, sin sacrificio, ¿ya? Dios quiere que nosotros podamos entregarlo todo, como lo hizo Araúna el Jebuseo, ¿ya? Así que le animo a que podamos tener esta fe con sacrificio, ¿cierto? Que nos cueste, ¿ya? Así que Dios lo entregó todo, ¿cierto? Mandando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, así que ¿cómo no entregarle, ¿cierto? Lo mejor de nosotros para Él, ¿ya? Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo y que Él muriese, ¿cierto? Por cada uno de nosotros, así que ¿cómo nos vamos a retribuirle lo que ya hizo en la cruz? Así que el Señor les bendiga y bueno, nos vemos el próximo domingo. Va a estar Elías enseñando, así que bueno, les dejo y muchas bendiciones. Saludos.